Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 28 y versículo 14, donde dice: el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. También la versión bíblica de King James, en el paralelo dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. Comienza hablando aquí de la profundidad, a saber, de la profundidad de la tierra, porque el mar aquí sigue como un lugar diferente. Nótese que esta es una figura muy común, por lo cual él se atribuye a criaturas mudas y sin sentido. Así pues, el significado es, esto no se encuentra en ninguna parte de la tierra o en ninguna parte del mar. Sí, aunque un hombre nunca debe de cavar o buscar tan profundo para encontrarlo, ni tampoco para aprender de ninguna criatura, porque aunque éstos descubren el ser y el poder, y en parte la sabiduría de Dios, sin embargo, no nos atribuyen en los métodos y los fundamentos de las providencias de Dios para los hombres buenos y malos. Nótese que estos son secretos de sabiduría reservados para Dios mismo. Sigue diciendo el versículo 15, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. El paralelo dice, no se puede comprar por oro, ni se puede pesar la plata por su precio. Comienza diciendo que no se puede obtener por oro. Nótese que la comunión con Dios genuina y la verdadera felicidad no se adquieren mediante la propiedad terrenal. Salomón, por ejemplo, hizo oro y plata tan abundantes como las piedras en Jerusalén, y tuvo todos los deleites de los hijos de los hombres, y sin embargo no fue feliz. Sí que tenía sabiduría, era el más sabio de los hombres, pero sin embargo no tenía la sabiduría de la que aquí habla Job, y por tanto para él todo era vanidad y aflicción de espíritu. Si Salomón, como algunos suponen, fue el autor de este libro, los sentimientos expresados aquí son los que podríamos esperar de este hombre, sabio y profundamente experimentado. Continuará con el versículo 16, donde dice, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. En el paralelo dice, no se puede valorar en oro de Ofir, en ónice precioso, ni en zafiro. Aquí está hablando del oro de Ofir, que era el más preciado. En Job capítulo 22 y versículo 24 dice, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Salmo 45 y versículo 9 dice, hija de reyes, están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Nos sigue hablando también de ónice. En Génesis capítulo 2 y versículo 12 dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El término es griego y significa uña del pulgar, por cierta semejanza en el color. Pero sin embargo el árabe denota dos colores, preponderando al blanco. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice, el oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino. Y el paralelo nos está diciendo, ni el oro ni el cristal pueden igualarlo, ni se puede cambiar por joyas de oro fino. Aquí no está hablando en primer lugar del cristal, probablemente el vidrio.
Note que la fabricación del vidrio es de gran antigüedad, como se desprende de las pinturas de Beni Hasan, de hace más de 3.800 años que, aunque representan el proceso del soplado del vidrio, vemos que los egipcios tenían el secreto de introducir oro entre capas de vidrio, también de trabajar mosaicos de vidrio en un patrón tan delicado que requirió el uso de una lupa. Así pues, el vidrio, perfectamente transparente, se estimaba de un valor extremadamente alto. Por otro lado, se dice que Nerón, según Carey, compró 2 vasos de vidrio con asas a un precio muy desorbitado. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: no se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. También nos dice que no se hará mención del coral o cuarzo, porque el precio de la sabiduría está por encima de los rubíes. Así pues, comienza diciendo que no se hará ninguna mención, ya que no son de valor ni dignos de ser nombrados el mismo día con esto, ni tampoco dignos de ser mencionados como precio o recompensa con que compran esto. Note que el precio o la atracción o adquisición o más bien la extracción es lo que son, porque Job usa la palabra de arte que era mencionada en la toma del coral, de las perlas preciosas. Nos sigue hablando ahora de las perlas, como la siguiente palabra traducida por nuestros traductores, rubíes, ya que es entendida por diversos intérpretes, tanto hebreos como también cristianos, y entre otros por el difunto, eminente erudito Bochat, quien lo prueba con diversos argumentos. Ahora bien, estas perlas son y fueron tomadas por hombres que se sumergieron en el fondo del mar y naturalmente, como sigue diciendo, las sacaron. Por lo tanto, que es la misma palabra que los autores árabes y también latinos usan en el caso. Como de hecho la misma palabra se usa de todos los pescadores, de quienes se dice que sacan con su anzuelo o red o de otra manera peces o cualquier otra cosa que están pescando. Además, esta clase de buceo, como produjo gran beneficio, no estuvo exento de peligro y también de dificultades, porque si descuidadamente ponían sus dedos en la concha abierta dentro de la cual estaba la perla, rápidamente se cerraba sobre ellos y los sometía a un dolor muy intenso, y también, en algunos casos, a la pérdida de un dedo, y a veces también de su propia vida, lo cual era una representación adecuada del estado de aquellas personas que buscan el conocimiento de los consejos y caminos de Dios, y también los fundamentos de ellos, quienes, como cuando indagan modestamente en ellos y verdaderamente lo descubren, ellos tienen infinita ventaja y satisfacción en eso, de modo que si se entrometen en ellos con demasiada audacia, escudriñando las cosas que Dios ha ocultado y juzgándolos temerariamente por encima de lo que saben, lo que Job juzgó que era el caso de sus amigos, que se exponen a múltiples trampas y también peligros. Y note que esta extracción se usa apropiadamente con respecto a esta sabiduría, que ya siendo muy profunda y alejada del alcance de los hombres ordinarios, no se puede obtener sin una búsqueda y consideración diligente. Y así, el lugar puede traducirse de esta manera, ya que la extracción de sabiduría está por encima de eso, como se señala la extracción de las perlas. Continuará con el versículo 19.
donde dice, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. También dice que el topacio de Etiopía no puede igualarlo, ni puede ser evaluado en oro puro. Está hablando aquí del topacio de Etiopía. Se supone que el país llamado Cus, que llamamos Etiopía, es el que se extiende desde la costa oriental del Mar Rojo y se extiende hacia el Bajo Egipto. Circulus dice que el topacio se encontró en gran abundancia, como indica su descripción, en una isla del Mar Rojo, llamada Oiodes, o la isla de las serpientes. Nótese que su relato es curioso, pero se puede dudar de su exactitud, ya que parece demasiado en forma de leyenda. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Dice también de dónde pues viene la sabiduría y de dónde está el lugar del entendimiento. Por tanto, vemos aquí que Job repite su pregunta para poder, si es posible, forzar una respuesta, ya que las diversas gemas de belleza que adornan este tema pueden haber estado en la mente de Pablo cuando habla de la multiforme, literalmente muy variada, sabiduría de Dios. La sabiduría es pura, una en esencia, también una en sublime unidad de verdad y propósito. Y lo es transmitido a través de la Iglesia de Cristo, que se vuelve cromático, por así decirlo, con los colores del arco iris, de esa luz que en sí misma es una e indivisa. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. También dice que está escondida a los ojos de todos los vivientes, y también escondida de las aves del cielo, ya que ninguno puede decir de dónde ni por dónde, viéndolo, etc. Comienza hablando aquí de las aves. Nótese que el don de la adivinación fue asignada por los paganos, especialmente a las aves, ya que su veloz vuelo hacia el cielo y su aguda vista originaron la superstición. Y Job puede aludir a ello, ya que ni siquiera la jactancia, adivinación de las aves tiene una idea de ello. Note lo que dice Eclesiastés, capítulo 10 y versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, puede significar simplemente, como señala en Job capítulo 28 y versículo 7, que escapa al ojo incluso del pájaro más perspicaz. Continuará con el versículo 22, donde dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. También dice que destrucción y muerte dicen, hemos oído un rumor acerca de esto con nuestros oídos. Es decir, las moradas de destrucción y de los muertos. Muerte puesta por Seol, como señala Job capítulo 30, versículo 23 y capítulo 26, versículo 6. Y en el Salmo 9, versículo 13 dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. También dice, hemos solo oído, es decir, el informe de ella, no la hemos visto. En la tierra de los vivos, como señala Job, capítulo 28 y versículo 13, se ven las obras de la sabiduría
aunque no a ellas mismas. En las regiones de los muertos solo se oye hablar de ella, sin que se vean sus actos sobre la naturaleza. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Continuar con el versículo 23, donde dice: Dios extiende el camino de ella y conoce su lugar. Y el paralelo dice: Dios extiende su camino y conoce su lugar. No está hablando aquí del camino del mismo, ya sea la forma en que se va a obtener o más bien los métodos o cursos que toma en el manejo de todos los asuntos en el mundo, junto con sus fundamentos y fines en ellos. También nos habla de el lugar del mismo, es decir, donde mora, que es solo en su propio pecho y mente, y en el mejor de los hombres, pero en parte y solo en la medida en que plazca permitírselo. Continuará con el versículo 24, donde dice: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. El paralelo nos dice: porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve debajo de todos los cielos. Él, y solo Él lo sabe, porque su providencia, y solo eso, es infinita y universal, llegando a todos los lugares y tiempos, y cosas pasadas, presentes y futuras, mientras que los hombres más agudos y conocedores tienen un entendimiento estrecho y ven muy pocas cosas y pequeñas porciones de la obra de Dios, y por lo tanto son muy incapaces de emitir un juicio entre ellos, porque la sabiduría, la justicia y la belleza de las obras de Dios no se ve claramente ni completamente hasta que todas sus partes se unen. Continuar con el versículo 25, donde dice: a dar peso al viento y poner las aguas por medida. También nos dice para poner peso al viento y repartir las aguas por medida. Nótese que para hacer el peso de los vientos, que de por sí ya son muy ligeros y sin peso alguno, e inconstantemente, y tales que ninguna criatura puede ordenarlos ni tampoco gobernarlos. Pero sin embargo Dios lo administra todo por peso, señalando a cada viento que sopla su estación, su proporción, sus límites y cuándo, dónde y por cuánto tiempo soplará cada viento y para qué fines, ya sea por misericordia como para refrescar a los hombres en las estaciones calurosas con sus suaves vendavales, para apreciar los frutos de la tierra, también para hacer flotar las naves en el mar hacia los puertos deseados, y también para juicio, como para corromper el aire, y por lo tanto los cuerpos de los hombres y los frutos de la tierra, para derribar las casas sobre sus habitantes, como los palacios, como le plació tratar con mis pobres e infelices hijos. Note que Él solo hace todas estas cosas y solo Él sabe por qué las hace, ya que Él ejemplifica, pero en algunas pocas de las obras de Dios y aquellas que parecen ser las más triviales, casuales e inciertas, para que así Él pueda implicar y también probar más fuertemente que Dios hace lo mismo en otras cosas que son más considerables y son manejadas por causas más constantes y ciertos métodos, que hace todas las cosas en el orden, peso y medidas más exactas. También nos habla aquí de el peso, pero parece un discurso muy impropio. Pesar las cosas por medida
y por lo tanto esta palabra puede también traducirse mejor de otra manera, como por ejemplo examinar, disipar o ajustar o dirigir, porque este verbo se usa en otras partes, como por ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, en el Salmo 75, versículo 3, y en Proverbios, capítulo 16, versículo 2. También nos sigue hablando de las aguas de lluvia, como aparecen en los siguientes versículos que Dios deposita en sus almacenes o botellas las nubes, y de allí las extrae y las envía sobre la tierra en tales tiempos y proporciones que Él crea convenientes y que puedan servir a sus diversos propósitos. También nos sigue aquí hablando de por medida, porque las cosas líquidas se miden por medida, como las demás por peso, y aquí está tanto el peso como también la medida, para significar con qué sabiduría exacta y perfecta Dios gobierna el mundo. Continúo ahora con el versículo 26, donde dice: Cuando Él dio la ley a la lluvia y el camino al relámpago de los truenos. También nos dice que cuando Él hizo una ley para la lluvia y una senda para el rayo. Por tanto, nos habla de cuando Él hizo, que fue desde la eternidad, o en la primera creación cuando estableció ese curso y orden que luego continuaría. Pero sin embargo, la traducción parece encajar mejor con el entonces en el versículo siguiente, donde se completa el sentido. Y continúa diciendo: decreto por la lluvia. Noté una cita y como si fuera una ley estatutaria que cayera sobre la tierra y que en los tiempos y lugares y proporciones de la manera que él creyere conveniente, ya sea por corrección o por misericordia. Como dice Job capítulo 17 versículo 13, un camino o senda, como debía de salir de la espesa nube, en la cual estaba encerrado, y como aprisionado, o en su curso, que debe de observarse para el futuro en cuanto al tiempo y también medida, así como los fines y otras circunstancias que le pertenecen. Continuar con el versículo 37, donde dice: Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y el paralelo dice: entonces vio sabiduría y la declaró. Él lo preparó, de hecho, él lo buscó. No está hablando aquí de declarar, manifestarla, es decir, sus obras, como señala, por ejemplo, el Salmo 19, los versículos 1 y 2. Entonces la aprobación otorgada por el Creador a sus obras, como señala Génesis capítulo 1, versículo 10 y versículo 31. También del gozo de la sabiduría al mismo tiempo, como señala Proverbios capítulo 8 y versículo 30. La cláusula anterior, de la cual Ubreil traduce cuando dice: yo era el artífice hábil a su lado. Proverbios capítulo 8, versículo 31. También nos sigue hablando aquí de preparado. Nótese que no creado, porque la sabiduría es eterna. Proverbios capítulo 8 y los versículos 1 al 36. Pero dice que la estableció como gobernadora del mundo. También nos habla de que buscó, es decir, examinó sus obras para ver si era adecuada para la tarea de gobernar el mundo. Continuará con el versículo 28, donde dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. También nos dice que el hombre dijo: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Más bien esto tiene que ver para con el hombre. Mi sabiduría es aquella por la cual se gobiernan todas las cosas. Tu sabiduría está
en temer a Dios y evitar el mal, y en sentirse seguro de que mi sabiduría siempre actúa correctamente, aunque no entienda el principio que la regula. Por ejemplo, en afligir a los piadosos. Juan capítulo 7, versículo 17. Los amigos, por lo tanto, como no comprenden la sabiduría divina, no deben de inferir la culpa de Job de sus sufrimientos, porque, aunque en su mayor parte la venganza alcanza al abominable transgresor, incluso aquí y a la prosperidad acompaña a los justos. Sin embargo, hay casos en los que Dios aflige. Los piadosos en su propia sabiduría, inescrutable, ya que solo aquí en Job aparece el nombre de Dios, es decir, Adonai, el Señor, o Maestro, y a menudo aplicado también al Mesías en el Antiguo Testamento. Por otro lado, apropiadamente aquí, al hablar de la palabra o la sabiduría por la cual el mundo fue hecho, como señala Proverbios capítulo 8, versículo 1 al 36 y Juan capítulo 1, versículo 1. Y voy concluyendo con esto. Cuán maravillosos son los artificios ideados por los hombres, cuán desesperados los riesgos en los que han incurrido también para obtener los codiciados tesoros de la tierra, hierro, cobre, plata, oro y piedras preciosas, ya que el hombre se aventura donde el pie nunca ha pisado antes, exilándose a sí mismo de las alegres guaridas de los hombres, para morar, por otro lado, en la oscuridad de un pozo. Su vida, por tanto, note que en todo momento está expuesta a 1000 peligros. Peligros de agua, peligros de fuego, de humedad, el aire viciado, la caída o el derrumbe de la mina, y sus propios pasos también en falso. Y todo ello es con el fin de obtener las riquezas ocultas debajo de la tierra. Su audacia a menudo se ve coronada por el éxito y mediante la industria y la habilidad científica que todo lo conquistan, ya que superan la mayoría de las dificultades en el camino de su objetivo. Nótese que esta energía no es en sí misma censurable, sino encomiable, cuando se ejerce en su debida medida y también lugar, y tiende a llevar a cabo los propósitos de gracia del Creador que deben ser en beneficio para bien del hombre. Y todavía más maravilloso es que el hombre no concede al menos la misma energía de perseverancia y ardor, anegado a lo que es infinitamente más precioso que los tesoros terrenales. El logro de la sabiduría verdadera y salvadora, como Salomón, debemos de orar no por una larga vida, riquezas y honores, sino así, soy un niño pequeño, que no sé salir ni tampoco entrar. Da pues a tu siervo un corazón entendido. Es por eso que debemos de buscar a toda costa, como nuestro primer objetivo, ser hechos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús, como señala la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. También podemos notar que la sabiduría tiene una relación doble, como pertenece a Dios, como nos pertenece también a nosotros. La sabiduría por la que Dios gobierna el mundo no puede ser explorada por el hombre, como puede descubrirse en los tesoros secretos, por ejemplo, de la mina, ni tampoco el precio más alto que el hombre pueda pagar no puede comprar el conocimiento de este secreto divino, como señala Job capítulo 28 y los versículos 13 al 19. Pero sin embargo, la sabiduría que más interesa al hombre conocer es la sabiduría de Dios, totalmente alcanzable por nosotros. He aquí, el temor de Jehová, eso es sabiduría, y apartarse del mal
inteligencia. Note que esta sabiduría ya está comprada para nosotros y no necesita ser comprada absolutamente por nosotros, ya que la misma palabra de Dios nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2 y versículo 3. Se revelan en la palabra a los creyentes a través del Espíritu Santo y se reciben además por la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Así pues, no podemos resolver todas las dificultades en teoría, pero podemos saber todo lo que es necesario en la práctica para la salvación, ya que las cosas secretas son de Jehová nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomios capítulo 29 y versículo 29. Amigo y amiga oyente, cuando se escribió en el primer versículo de este libro, en Job capítulo 1 y versículo 1, donde dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios nos concede a todos los hombres y también mujeres que mediante su palabra recibamos la verdadera sabiduría que lleva a la vida eterna. Y también, quien nos puede llevar es una persona, no es una religión, es una persona que es Jesucristo. Y lo hace por medio de la fe, cuando creemos en su obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, y lo hizo para que todo aquel que crea en Él sea una persona que sea salva y reciba los beneficios de la salvación, que no son solamente la salvación y la vida eterna, sino que también es la protección, las bendiciones diarias y un largo etcétera que hay. Por tanto, mi amigo y mi amiga, oremos y vayamos a los pies del Salvador para pedirle su perdón y su gracia sobre nuestras vidas. Oremos así y repite conmigo: Señor Jesucristo, soy una persona que sé muy bien que no soy una persona perfecta, sino todo lo contrario, imperfecta. Soy también una persona que hasta ahora no he sido temerosa de Dios, pero que ahora al escuchar tu palabra, creo que tú eres el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, pero que también te humanates, te hicites hombre para venir aquí a la tierra a dar tu vida en la cruz del Calvario por mí. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.